Lección 3. El quórum del sacerdocio. El objetivo de esta lección es que lleguemos a comprender las formas en que los quórumes del sacerdocio pueden ayudar a las personas, a las familias y a la iglesia. Quisiera que en este momento buscaras tu himnario y repasaras las letras del himno número 158, Trabajemos hoy en la obra. Como poseedores del sacerdocio tenemos la libertad y la responsabilidad de hacer muchas cosas por nosotros mismos sin esperar que nos los digan los líderes de la iglesia. Podemos hacer nuestro trabajo, preocuparnos por los miembros de la familia, ser obedientes y hacer muchas cosas buenas por nosotros, por nuestra familia y por los demás. Sin embargo, todos debemos reconocer que en ciertos momentos necesitaremos la ayuda de alguien más. Por ejemplo, podemos estar atascados en el fango, enfermos y sin fuerzas para ir y pedir ayuda, apesadumbrados por la desobediencia de un hijo o desanimados porque a nadie parece importarle nuestros problemas. El siguiente relato ilustra la importancia de pedir a otras personas que nos ayuden cuando lo necesitamos. Un día, un labrador se estaba preparando para juntar el heno y ponerlo bajo techo cuando vio que se avecinaba una gran tormenta. Si no lo hacía antes de que comenzara a llover, el heno se echaría a perder. Necesitaba ayuda urgentemente, así que la solicitó a sus vecinos, quienes acudieron de inmediato. Gracias a la ayuda que le brindaron, pudo salvar la cosecha. Cuando tengamos problemas personales o familiares que no podemos resolver solos, no debemos sentir temor de pedir ayuda a otras personas. ¿A quién podemos acudir en busca de ayuda en tiempos de necesidad? Hablemos un poco de la definición y el propósito de los quórumes del sacerdocio. Un quórum del sacerdocio es un grupo organizado de hermanos que tiene el mismo oficio del sacerdocio. En algunas unidades de la iglesia, donde haya pocos poseedores del sacerdocio, se puede llevar a cabo una sola reunión de instrucción para todos. En unidades de la iglesia en las que haya muchos poseedores del sacerdocio se organizan quórumes de élderes, de presbíteros, de maestros y de diáconos. Cada quórum, con excepción de los presbíteros, está presidido por un presidente y 2 consejeros. El quórum de presbíteros del barrio está presidido por el obispo, con 2 presbíteros como ayudantes. El presidente destaca y sus consejeros constituyen la presidencia del quórum de sumos sacerdotes, el cual está conformado por los miembros de la presidencia de estaca, miembros del sumo consejo, obispados y patriarca. Nuestro Padre Celestial estableció los quórumes del sacerdocio para ayudar a los poseedores del mismo a reunirse, a fin de aprender a magnificarlo y recibir instrucciones adicionales concernientes al Evangelio. En los domingos que corresponda se llevan a cabo las reuniones de quórum. Estas reuniones se llevan a cabo a fin de ayudar a sus miembros a cumplir con las responsabilidades de apoyarse y enseñarse mutuamente sus deberes. Estas reuniones se efectúan con los propósitos de enseñar el Evangelio, dar instrucción en cuanto a las responsabilidades del sacerdocio, tratar los asuntos relacionados con este, hablar sobre las necesidades del quórum o del barrio, compartir testimonios y fomentar la unidad. En las Escrituras se nos indica el modo de cumplir con nuestras responsabilidades y deberes como poseedores del sacerdocio. Para ello, te invito a leer Doctrina y Convenios 107, 99 y 100. Las presidencias de quórum tienen la responsabilidad de enseñarnos nuestros deberes del sacerdocio y darnos oportunidades de aprender a medida que los ponemos en práctica. Después que aprendamos nuestros deberes, es nuestra responsabilidad actuar diligentemente en el oficio del sacerdocio que se nos ha conferido. A medida que magnificamos nuestros llamamientos en el sacerdocio por medio del servicio a los demás y al aceptar asignaciones de las presidencias de quórumes, aumentamos nuestra comprensión y nuestra capacidad para prestar servicio. Ahora, ¿cómo funcionan los quórumes del sacerdocio? Los quórumes del sacerdocio funcionan de acuerdo con aquellos principios que ayudan a sus miembros a vivir el Evangelio más íntegramente y a disfrutar de las bendiciones de formar parte del quórum. Algunos de estos principios son rectitud, unidad, ayuda y amistad. Hablemos de la rectitud. El Señor ha dicho que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Tal como lo vimos en la lección 1, la rectitud es clave para que se manifieste el poder del sacerdocio. La fuerza de nuestro quórum del sacerdocio depende de la fuerza de cada uno de los miembros. Cuanto más rectos seamos, recibiremos más poder y guía del Señor. Hablemos de la unidad. Para poder cumplir con sus propósitos, los quórumes del sacerdocio deben mantenerse unidos. El quórum debe estar unido de forma tal que
sea posible ayudarnos el uno al otro, no solo espiritual, sino financieramente y en toda forma posible. Si podemos lograr el espíritu de unidad de nuestros quórumes, entonces comenzaremos a comprender el significado total de nuestra organización del sacerdocio en la iglesia. Hablemos ahora de la ayuda. Uno de los propósitos más importantes de los quórumes del sacerdocio es alentar a los miembros del quórum a ayudarse mutuamente. Todos los quórumes del sacerdocio están dirigidos por el Señor para unir y organizar sus fuerzas y bajo el espíritu y poder del sacerdocio asegurarse de que cada uno de sus miembros que se encuentra en necesidad reciba la ayuda del quórum para que llegue a ser autosuficiente. El presidente J. Reuben Clark, hijo, enumeró varias formas en las que podemos ayudarnos mutuamente. Él dijo esto: la ayuda del quórum significa socorrer al hermano en su necesidad y en su problema actual, ayudarle a construir una casa o a comenzar un pequeño negocio. Si es artesano, proporcionarle una caja de herramientas. Si es labrador, conseguirle semillas o ayudarle a sembrar o recoger la cosecha, o avalar cualquier crédito urgente que precise. También proporcionarle ropa, refugio, alimento, asistencia médica o estudios escolares para sus hijos, o brindarle ayuda de cualquier otro modo. Otro aspecto importante es la amistad. En los primeros días de la iglesia, los hombres aportaron a sus quórums su completa y leal sumisión. Nunca conoceremos en su totalidad la fuerza y la belleza de las amistades creadas en esos quórums del sacerdocio. Los hombres se ocupaban de otras familias cuyos padres habían sido llamados a cumplir llamamientos misionales. Se compartieron privaciones y tristezas y se crearon lealtades. Los hombres ofrecían hasta su propia vida por los demás. Es verdad que hoy no nos exponemos a los mismos peligros físicos que una vez existieron, pero estamos rodeados por otros riesgos cuyas consecuencias finales temo que sean peores que las de nuestros antepasados. ¿Necesitamos amigos para hacer frente a estas situaciones? Sí, totalmente sí. Debería ser una fuente de consuelo para nosotros el saber que si alguna vez necesitáramos fortalecernos en el Evangelio, todos los hermanos fieles de nuestro quórum se unirían para advertirnos, para fortalecernos espiritualmente y para ayudarnos a hallar nuestro camino de vuelta a la actividad. El elder Boyd K. Packer dijo: un hombre que se vuelva menos activo no pierde su calidad de miembro en el quórum. Puede que él pierda interés en el quórum, pero el quórum jamás debe perder interés en él. El quórum es responsable siempre y continuamente por cada uno de sus miembros. El ignorar a un miembro menos activo y perder el interés y el contacto con él es negarle los derechos que tiene como poseedor del sacerdocio. La iglesia tiene necesidad de cada miembro, para que todos se edifiquen juntamente, para que el sistema se conserve perfecto. Los quórumes del sacerdocio constituyen una parte vital de la organización de la iglesia. A medida que el quórum del sacerdocio lleva a cabo sus responsabilidades, debe tenerse en cuenta a cada miembro del quórum. El elder Boyd K. Packer ha dicho: si un quórum del sacerdocio funciona adecuadamente, un hombre apoyado por los hermanos de dicho quórum casi no puede fallar en ninguna fase de sus responsabilidades en la vida. El quórum funciona adecuadamente cuando cada uno de sus miembros hace su parte. Por ejemplo, al cumplir con su responsabilidad como hermano ministrante, los poseedores del sacerdocio sirven de nexo entre el presidente del quórum y la familia de éste. A medida que se determinen los problemas y los hermanos ministrantes informen acerca de sus necesidades, el quórum ayuda a solucionar esos problemas. Con tal información, el quórum, bajo la dirección de su presidencia, ayuda a los miembros del quórum que lo necesiten. Después de la familia, el quórum es la primera fuente de ayuda para los que se encuentren en necesidad. A continuación te voy a pedir que hagas una pausa en el video y estudies Doctrina y Convenios 108.7 y te respondas la siguiente pregunta: ¿qué nos dice este pasaje de las Escrituras que podamos hacer para fortalecernos los unos a los otros? Marca todas las respuestas posibles y escríbelas en tu diario de estudio. Hagamos nuestra parte como miembros del quórum del sacerdocio. Uno de los propósitos del quórum del sacerdocio es ayudar a cada poseedor
de este a aprender a ejercer su sacerdocio y ayudar a sus compañeros de quórum en momentos de necesidad. Este objetivo puede cumplirse si cada miembro tiene el deseo de ayudar y se determinan las necesidades específicas de los miembros del quórum. Por esta razón debemos mantener a nuestros líderes del quórum informados sobre las necesidades que veamos. Incluso nosotros mismos debemos estar dispuestos a pedir ayuda cuando la necesitemos. Los miembros del quórum no pueden ayudar a otras personas a menos que conozcan sus necesidades. Ciertamente, cada poseedor del sacerdocio debe tratar de solucionar sus propios problemas, pero hay circunstancias en que necesitamos de la ayuda del quórum. No deberíamos sentirnos avergonzados de pedir ayuda, ya que esto proporcionará a los demás la oportunidad de prestar servicio. El siguiente relato muestra cómo un quórum ayudó a uno de sus miembros. En el otoño de 1918, ese terrible año en que había terminado la Primera Guerra Mundial, durante la cual murieron más de 14 millones de personas, como consecuencia del horrible azote de la peste negra o gripe española, el invierno llegó temprano y congeló gran parte de la cosecha de remolacha. Mi padre y mi hermano Francis trataban desesperadamente de recoger del helado suelo una carga de remolachas por día. Tenían que arrancar las remolachas de la tierra, cortarles los tallos y luego arrojarlas una por una en un vasto vagón, tras lo cual transportaban la carga a la planta azucarera. Era un lento y tedioso trabajo debido a la helada y a la falta de ayuda en la granja, ya que mi hermano Floyd y yo nos hallábamos en el servicio militar. Mientras ellos se hallaban ocupados de ese modo en la única fuente de ingresos de la familia, un día mientras cenaban, recibieron una llamada telefónica de nuestro hermano mayor, George Albert, en la que comunicaba la trágica noticia de que Kenneth, el hijo de 9 años de nuestro hermano Charles, había sido atacado por la terrible gripe, y después de solo unas pocas horas de violenta enfermedad, había fallecido en el regazo de su padre, y que éste deseaba que, por favor, papá fuese a la ciudad de Ogden y llevara al niño a la casa, y lo enterrara en el sepulcro familiar del cementerio de la localidad de Lehigh. Mi padre se dirigió a Five Points en Ogden para llevar a cabo la sepultura del pequeño. Cuando llegó, encontró a Charles tendido al lado del cuerpo inerte del pequeño, literalmente hirviendo a causa de la fiebre abrasadora. «Lleva a mi niño a casa», susurró el enfermo padre, «y entiérralo en el sepulcro familiar y vuelve por mí mañana». Papá llevó a Kenneth a casa, hizo un ataúd en su taller de carpintería y mamá, junto con nuestras hermanas, pusieron en él un cojín y un lienzo. Luego papá fue con Franz y 2 buenos vecinos a excavar la sepultura, ya que, como morían tantos, las familias tenían que ocuparse de ello. Todo lo que se pudo hacer fue un breve servicio religioso ante la tumba. Apenas habían regresado a casa procedentes del cementerio cuando sonó el teléfono otra vez. George Albert, en el otro extremo de la línea, les comunicaba otro terrible mensaje. Charles había muerto, y 2 de sus hermosas hijitas, Vesta de 7 años y Elaine de 5, estaban en una situación crítica. Y las pequeñas Reldon de 4 años y Paulina de 3 habían contraído también la enfermedad. Nuestros buenos primos pudieron encontrar un ataúd para Charles y lo enviaron a casa por ferrocarril. Papá y el joven Frank se encargaron de recogerlo por la estación. Al día siguiente, mi anciano padre, fuerte y sin dejarse vencer, fue llamado a cumplir otra horrenda misión. Esta vez se trataba de traer a casa a Vesta, la sonriente pequeña de cabello azabache y grandes ojos azules. Cuando llegó a casa, encontró a Juliet, la madre acongojada y quebrantada, orando y llorando desconsoladamente, arrodillada junto a la cuna de la pequeña Elaine, la bebé de ojos azules y rizos dorados. Antes de que papá llegara a casa con Vesta, la noticia fatal la había azotado de nuevo. Elaine había ido a reunirse con su papá, su hermano Kenneth y su hermana Vesta. Papá tuvo que hacer otro desgarrador viaje para traer a casa y dar sepultura a un 4º miembro de su familia, todo en el transcurso de esa semana. El teléfono no sonó el día del sepelio de Elaine, ni hubo más noticias tristes de fallecimientos el día siguiente. Después del desayuno, papá le dijo a Franz: «Buen hijo mío, es mejor que nos preparemos para ver si podemos sacar otra carga de remolacha antes de que se congelen más».
Engancha los caballos a la carreta y pongámonos en camino. Francis condujo a la carreta de 4 caballos por el camino de entrada y papá subió. Mientras iban por el camino de Saratoga, se encontraron con campesinos vecinos que llevaban a la planta cargas de remolachas. Al cruzarse con ellos, cada uno tenía un saludo. Hola, tío George. De veras lo siento, George. Todo ha sido muy triste, George. Recuerda que tienes muchos amigos, George. En el último vagón estaba Jasper Wolf, quien dijo animadamente: ya no quedan más, tío George. Papá se dirigió a Francis y dijo: ¿cómo me gustaría que esas fueran las nuestras? Cuando llegaron a la entrada de la granja, Francis se bajó de la carreta y abrió el portón para que entráramos en el plantío. Se detuvo, hizo detener la yunta y miró detenidamente una y otra vez, sin poder hallar en el campo entero una sola remolacha. Y entonces comprendió lo que había querido decir Jasper Wolf: ya no quedan más. Entonces papá saltó del vagón, tomó un puñado de tierra rica y negra que tanto amaba y con la mano izquierda, que no tenía pulgar, recogió un tallo de remolacha y por un momento miró esos símbolos de su trabajo como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Después se sentó sobre una pila de tallos y ese hombre, que había llevado a casa a 4 de sus seres queridos para ser sepultados en el transcurso de solamente 6 días, que hizo ataúdes, que excavó sepulturas y hasta ayudó con las ropas del sepelio, ese hombre sorprendente que no dudó ni se acobardó, ni desmayó en medio de las penosas pruebas, comenzó a sollozar como un niño. Luego se levantó, se secó los ojos con su gran pañuelo rojo y mirando al cielo dijo: gracias, Padre, por los élderes de nuestro barrio. Todos los quórumes de la iglesia están organizados para conseguir los propósitos del Señor. Actualmente nos encontramos en una situación difícil a nivel mundial y no sabemos las consecuencias que esto traerá, pero sí sabemos que en cada barrio existe un quórum y que podemos fortalecernos los unos a los otros en cualquier circunstancia. Como poseedores del sacerdocio debemos cumplir con las responsabilidades que se nos han dado. El presidente Joseph Fielding Smith escribió: nunca jamás en la historia de la Iglesia ha habido mayor necesidad de cumplir con la responsabilidad que se le ha dado al sacerdocio como la que hay en la actualidad. Nunca jamás nos hemos visto con mayor obligación de servir al Señor, guardar sus mandamientos y magnificar los llamamientos que se nos han dado. Hermanos, finalizo con mi testimonio. Esta iglesia es verdadera. Yo he sido bendecido por los quórumes del sacerdocio. En mi hogar he recibido las bendiciones del sacerdocio de hermanos fieles que han estado pendientes de mi bienestar y el de mi familia. Sé que esta iglesia es verdadera y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como parte de esta clase también te dejaré asignaciones de lectura. Espero puedas estudiarlas, meditarlas en tu corazón y aplicarlas en tu vida antes de la próxima lección.